gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy contaré una historia algo extraña que se titula, La pesadilla. Todo empieza un día. Unos amigos veían películas que eran en base a hechos reales. Las películas trataban principalmente de terror o asesinatos que habían pasado en casos reales. Luego de un rato, los amigos, aburridos de que no les asustaran las películas, deciden ir a buscar algo mejor en la calle. Uno de ellos se tropieza con un vago vestido de payaso, el cual le dice que si quería ver un truco de magia. El que se tropezó, que se llama Eric, le dice que no. Luego se levanta y todos se van. Lo más raro es que el payaso se queda mirándolos con una sonrisa malévola. La calle estaba un poco sola y hacía un poco de frío. Los amigos, que eran 6 y se llamaban Scott, Eric, Ben, Alex, Sarah y Joanna, deciden que si no hallan una tienda de películas rápido se irán, pero de la nada, Ben grita que vio una tienda de películas en la esquina. Y efectivamente es una tienda de películas, solo que también parece ser una tienda de brujería y disfraces, ya que estaban en el mes de octubre. Entran a la tienda y un señor vestido de Abraham Lincoln los atiende y les dice que buscan. Y ellos dicen que están ahí por una película en base a hechos reales, que en verdad los aterroriza y los haga sentir los hechos reales. A lo que él dice: tengo una, sé que les gustará. De regreso a casa, pasan ahí mucha neblina, por lo cual se apresuran en el camino. Sarah va a una vieja casa donde suena una canción. Joanna ve un viejo molino que sigue girando por algún motivo y pregunta que si alguien está ahí, a lo cual Scott dice que es imposible ya que se quemó hace más de 15 años. Según cuentan, era un pueblerino que era bastante extraño por la gente y fue acusado de haber matado unas niñas. Luego de eso decidieron irse a la casa de Scott, que ahí es donde estaban en el principio, en la cual habían dicho que se quedarían todos a dormir, aprovechando que los padres habían salido a la casa de Scott. La casa siempre estaba lejos del pueblo, por lo cual tuvieron que tomar transporte, y en este mismo había un hombre un poco extraño que estaba muy cubierto por su abrigo y gorra, pero en el camino dijo algo sobre el pueblo y sobre la historia del campesino que fue quemado, ya que también lo habían acusado de otras cosas como haber robado muchos animales y quemar casas, entre otras cosas. Sin embargo, lo más raro fue cuando dijo que nunca se encontró al culpable de todo esto y que independientemente de haber o no haber sido el campesino que quemaron su molino, jamás fue hallado el cuerpo ni nada, aunque a los pocos días, justo en estas mismas épocas pero hace ya 15 años, se encontró una nota de alguien que decía venganza. Luego de esa historia, los chicos no quisieron creer mucho y solo se bajaron ya en la casa de Scott y pusieron la película, pero no se imaginaban lo que iba a suceder. Y hasta aquí la historia de hoy. Si quieren la parte 2, denle like al video, suscríbanse y activen la campanita. Si les gustó el video, compartan y síganos en nuestras páginas, sería de gran ayuda para seguir mejorando y seguir con este contenido. Estén al tanto, pronto subiré la parte 2 entre otros videos. Sin más que agregar, esto fue Reaper the Night.